Buenas y bienvenidos a un nuevo video de Apelios Mod. Si estaban esperando un video de World of Warcraft, este no va a ser. Yo creo mis propias opciones. ¡Ya basta, Freezer! Lamentablemente, nada, mentira. Vamos a seguir haciendo videos de World of Warcraft. Simplemente que ahora vamos a implementar nuevas temáticas en el canal, ya que no puedo hacer mucho contenido de WoW. ¿Acaso no lo viste venir? Del servidor. Voy a seguir tratando de hacer alguna que otra cosita, quizás monturas. No soy muy amante de las míticas, por ende no sé, no me piache. Así que quizás sí pueda conseguir algunas que otras monturas nuevas o algo del estilo, o alguna cadena de misiones que vea que sean complicada o que sea necesaria quizás explicar un poquito. Ahí puede ser que haga un video, pero ahora vamos a ir por otros rumbos. Se va a poner interesante. Así que vamos a probar nuevas temáticas en el canal, con nuevos tipos de video y bueno, nuevas cosas. Espero que les guste, espero que les guste el contenido y bueno, así empezó esto. Estaba sentado en mi casa tranquilamente pensando y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer un video de juegos que me gustaban cuando yo era más pequeño. Y estoy hablando cuando era más pequeño porque tengo casi 30 años y estamos hablando que esto lo jugaba cuando tenía 10, 12, 15. No era tan chiquito, pero no importa. El punto es que juegos retro, que están buenos, que valen la pena y que se pueden jugar. Así que, sin dar más rodeos, que comience el video. Y hablemos de Radiate Stories, un videojuego RPG de acción desarrollado por Tri-Ace y Square Enix. Se lanzó primero en Estados Unidos y después en Japón, siendo muy bien recibido en este último país. Su compositor musical, que a nadie le importa, es Noriyuki Iwadare. Sinceramente tiene muy buenos temas de fondo, tiene una historia muy explícita y centrada de un personaje que tiene que recuperar sus recuerdos. Todavía no sabe nada. Está envuelto en bastantes peleas. Es bastante bueno. Sinceramente, el modo de combate, como es un RPG de acción, no entramos en el modo combate de una, porque algunos RPG tienen eso, que cuando vos vas a atacar a un enemigo, automáticamente te aparece la pantalla difuminada y después empieza la pelea, turno a turno. No, en este caso no. Acá le pegás y le pegás de una, así de one. No hay tutía. Vas, pum, le empezás a pegar, lo matás. Eso es algo muy bueno que tiene, que es todo en tiempo continuo y nada, es un juego para pasar un buen rato. Al estilo de la vieja escuela, un clásico RPG para meterlo en unas horitas. Yo en particular me lo di vuelta. No es tan difícil, hasta donde tengo entendido está solo en inglés. Tampoco es que los diálogos sean de mucha importancia, así que no creo que sea algo muy difícil de sobrellevar la historia. Otro dato para aportar, que todas las prendas que puedes conseguir dentro del juego te las puedes equipar y se van a ver reflejadas en el personaje, que para ese entonces era algo medio complicado para los juegos del momento, ¿no? Cuando se largó el juego. Y era algo que también le daba muy buena imagen, porque sinceramente, o sea, vos encontrabas algo y te lo ponías y ¡pah! Quedabas re cheto. Continuamos con Need for Speed Most Wanted, un videojuego multiplataforma de carreras desarrollado por EA Black Box y lanzado primero en el Electronic Arts
el 16 de noviembre de 2005. Primero se lanzó en Estados Unidos y después al resto del mundo. De acá no podemos sacar mucho. Un juego de carreras. Tiene muy buenos autos, muy buena dinámica. Si querés jugar en modo arcade, está muy bueno, está muy bien diseñado. O sea, una lista, 15 rivales. Cada uno tiene tremendos autos. Le puedes ganar el auto, puedes ganar plata, puedes ir mejorando tu auto hasta dejarlo bien tuning. Y cuando jugás en arcade, jugador solo, y peleas contra la policía, es lo mejor. Eso es lo mejor del juego. Te empiezan a perseguir por todos lados. Tiene, no sé, pantallas y mapas que son gigantes. O sea que simplemente vos podés agarrar y irte, no sé, 800.000 kilómetros de la ciudad. Igual la policía te va a perseguir, pero no es un problema. Además los autos tienen nitro ahí. Como que en Need for Speed ya habían empezado a mejorar un poco el tema de gráficos. Y se veía bastante realista. Y bueno, también que se puede jugar entre amigos. Así que, no sé, es una buena opción dentro de los juegos de plataformas antiguas. Este juego también es de PlayStation 2. PlayStation o PlayStation 2. Y se puede jugar con emulador dentro de cualquier computadora. Creo que hasta dentro de un celular con Android. Así que se puede probar. Lo recomiendo. Este es un juegazo. Soul Calibur 3. Las gráficas que tenía Soul Calibur 3 para haberse lanzado en 2005, espectacular. La empresa que lo lanzó fue Namco, que es una empresa japonesa. Bueno, muchos más datos son medios irrelevantes. Personajes, lo que quieras. Estilos de combate, lo que quieras. En el momento de desarrollo de personajes tenés, no sé, millones de cosas para hacer. Le puedes cambiar la cara, le puedes cambiar los músculos, le puedes cambiar el pelo, le puedes cambiar la ropa. Y eso también, al igual que Radiant Stories, cuando vos agarrás y le metés, te conseguís nuevo equipamiento, se lo pones y el personaje enseguida lo asimila y lo puedes utilizar dentro del juego. Eso era lo mejor. Para ese entonces, o sea, 2005, 2006, que juegos de PlayStation 2 hicieran eso, era como boom. Y también tiene la parte de crónicas, las crónicas de la espada, donde te podías crear tu personaje, juntar un lote de amigos y empezar a jugar ahí. Horas, horas, horas y vicio, de vicio. Es uno de los mejores juegos de PlayStation 2 que jugué entre amigos, así que recomendado full. Todos los de la plata, todos los que voy a nombrar ahora de la plataforma Play 2 y Play 1, recomendados. Y ahora sí, Final Fantasy 12. Es un videojuego de rol desarrollado y publicado por Square Enix en 2006 y 2007. Más o menos ahí. PlayStation 2 fue su primera plataforma, siendo la 12ª entrega dentro de la aclamada serie de videojuegos de Final Fantasy. Este juego se lanzó y fue furor. Aunque su antecesor, por decirlo así, Final Fantasy X, se había lanzado 5 años antes. En esos 5 años, Square Enix mejoró brutalmente los gráficos. Además de mejorar brutalmente los gráficos, el estilo de combate, que podía ser, que se entienda, en tiempo real o en tiempo pausado. En tiempo real quiere decir que los personajes no pausaban para pelear. O sea que entrabas a pelear, te veías con un personaje y te matabas a palo ahí. Y si no, tenías un modo que era modo combate pausado, que cuando vos ibas a elegir tus ataques o los hechizos o lo que sea, el personaje, no, de cierta forma el juego se pausaba y te dejaba elegir, y después que elegías, y a mí me gustaba jugar al taca taca. O sea, estaba jugando y mientras que estaba peleando y pegando, ahí iba eligiendo los poderes, tirando vida, haciendo de todo un poco.
Las pantallas también, espectaculares. Modo de juego, nada que desear. O sea, lo mejor de lo mejor, Final Fantasy XII. Se vienen otros Final Fantasy que voy a nombrar y otros tantos que no quedaron en la lista, pero este es uno de los mejores. 200 horitas. de juego y vicio en Final Fantasy XII. Y ahí van a saltar los... Ah, no, porque Final Fantasy XII no, es feo, es horrible. La. No me importa. A mí me gustó el juego. Es uno de los mejores juegos. Lo jugué yo, lo jugaron todos mis amigos. Y... hay que hacerle un monumento al Final Fantasy XII. Así que si no te gusta, déjamelo en los comentarios y ya que estás, suscríbete. Así de pesado te lo digo. Además de esto, ¿no? Que después salieron juegos de Final Fantasy. Mucho mejores y para mejores plataformas. Pero Final Fantasy se los comió en 2 panes. El 12, obviamente, ¿no? Igual después van a entrar en el top algunos que también lo mejor de lo mejor. Nos vamos a la plataforma PlayStation 1 con el bueno y querido, no sé si mucha gente lo conoce, ¿no? Breath of Fire. En su cuarta entrega. Breath of Fire es un juego de rol desarrollado por Capcom y es su cuarta entrega en la serie de Breath of Fire, lanzado originalmente para Sony PlayStation en Japón y Norteamérica en el año 2000 y en Europa se lanzó en 2001. Después con el tiempo fue portado a PC en 2003 y se fue haciendo otras entregas. Pero este juego en particular, el Breath of Fire 4 para PlayStation 1, fue uno de los primeros juegos que yo recuerdo que jugué en la Play 1 que me empezaron a adentrar en el mundo del anime, porque el juego contenía muchas escenas de anime. Era un juego de rol que tenías hasta 6 personajes, se jugaba turno a turno, este sí se jugaba turno a turno. Cuando entrabas en combate podías elegir a 3 de tus personajes. Después tenías 3 que estaban en reserva, o sea que si se te moría uno, venía uno de los que estaban en reserva. Tenías, por decir así, DPS, tanque, healer, todo. Era completo. Las escenas animadas que te metían, que eran capítulos prácticamente de anime dentro de la historia del juego, impresionantes. Y todo esto resumido en un jueguito que estamos hablando que se lanzó allá, en el 2000. Sinceramente, si lo pueden probar el juego, pruébenlo, descarguense un emulador. Van a ver que es lo mejor. Y ahora nos vamos para PlayStation 2 nuevamente con Dragon Quest 8. Y no me acuerdo cómo se llama. Ah, el periplo del rey maldito. No sabes si me iba a salir de una. No importa. El caso es que es la octava entrega de la serie de Dragon Quest. Fue desarrollado por el estudio Level 5, quien también trabajó en la serie de Dark Cloud para PlayStation 2. Yuji Horii supervisó el proyecto, mientras que Akira Toriyama, creador de Dragon Ball Z y el que dibujó Dragon Ball Z, diseñó los monstruos y los personajes en el RPG. Este juego Es el propio. Todos los que están acá son los propios, ¿verdad? Este juego también es uno de los propios. Vos viste que uno va jugando y de repente por etapas juega uno, juega otro, terminás uno y decís, tengo que arrancar otro juego. Este juego, para arrancarlo hoy a jugar, es lo mejor. Incluso mejor que yo jugué Final Fantasy, muchas entregas medias parecidas, pero Dragon Quest, si te gusta Dragon Ball Z y querés ver un personaje principal enojado transformándose en un Super Saiyajin rosado, que en ese entonces no existía pero ahora sí sabemos que existe, los que siguen Dragon Ball Super, es tu juego, tenés que jugarlo así de one. Y acá nos vamos a la Play 1. La Play 1 con otro lanzamiento de Final Fantasy. En esta vez
o esta vez, o como quieran decirlo, no importa. Esta vez es Final Fantasy IX, un videojuego de rol realizado en la empresa japonesa Squaresoft. Se lanzó en el 2000, esta es la 9ª entrega del juego y el último capítulo de la saga realizada para las consolas de PlayStation. O sea que este Final Fantasy cierra, como quien dice, la cadena de juegos de Final Fantasy que se lanzó para PlayStation 1, dándole la oportunidad cuando se lanzó la Play 2 a que saquen Final Fantasy X, que es un buen juego. No entró en el top. Los que quieran hacer sus aportes y escribirme en los comentarios qué juegos de PlayStation 1 y 2 recuerdan para que haga un próximo video, me lo anotan en los comentarios ahí y yo veo si puedo seguir haciendo estos tops. Pero nada que decir. Final Fantasy IX, una joyita. Así que jugalo. Y ya que estamos, seguime, suscríbete y dale a la campanita. Seguimos con PlayStation 1. Y ahora nos vamos a el Digimundo. Así como lo escuchás, Digimon World 3. Es la tercera entrega del juego de Digimon World, que se hizo por Bandai, obviamente por la empresa Bandai, para continuar la saga. Simplemente eso. Tuvo más de 7 entregas, creo, si no mal recuerdo. Tanto como para PlayStation 1 como para PlayStation 2. Pero este juego, es que no te tengo ni que contar la historia. Arrancás a jugarlo, está en inglés. Yo lo jugué en inglés. Capaz que porque jugué tantos juegos en inglés ahora aprendí un poco. O sea, sé un poco. Pero está, no importa que esté en inglés, porque está tan bueno el juego que se juega solo, ¿entendés? O sea, vos estás jugando y empezás a pasar. Es más, yo me lo di vuelta y después tenés otro mundo y otro mundo y podés seguir jugando y seguir jugando, cosa que ahora en los juegos actuales no pasa. Que está bueno. Y si tenés un tiempito para jugarlo y te descargas un emulador de PlayStation 1 para el celular, para esos ratos libres que estás medio al pedo, si estás en el trabajo o en hora de descanso o después del estudio o tirado en la cama, no importa, te pones a jugar Digimon World 3, que está bueno y vale la pena, vale mucho la pena. No me quiero extender en explicar mucho porque me emociono y empiezo a hablar, te cuento todo el juego y no es la idea, es como dar una review y que tal, ustedes, o como se diga, review, y que ustedes, si quieren, lo juegan. Perfecto. Igual jugué otros juegos de Digimon World y hay uno que está muy bueno. ¿Y cuál puede ser? Nada más y nada menos que Digimon World 1. Este jueguito se hizo, vamos por parte, ¿no? Es un videojuego lanzado por Bandai en 1999, basado en las B-Pits, que las B-Pits, o como quieran decirle, eran las mascotitas esas que venían en unos aparatitos chiquititos que eran como llaveros, que vos podías jugar con ellas y darles de comer. Bueno, el juego fue elaborado en base a eso. O sea, ya estaba cheto de un principio, porque era una mascotita virtual. Le podías dar de comer, se cagaba encima el hijo de su madre, se moría de hambre. Si la cagaba siempre te salía un Mametmon de mierda que no evolucionaba y se te moría a los 10 días. Pero más allá de todo eso que era lo malo, encontrar las buenas evoluciones, encontrar las nuevas partes del mapa, ir trayendo Digimones a la ciudad, la jugabilidad, que era... Yo me acuerdo que rompías los joysticks de PlayStation 1, ¿me entendés? Porque tenías que tocar con mucha emoción la X, y mientras más rápido la tocabas, más rápido atacaba el personaje. Entonces era una de destruir joystick increíble. Pero tenías esa emoción, ¿entendés? De
como que estabas, vos sinceramente, o sea, realmente lo estabas ayudando a pelear. O sea, te adentraba dentro del juego. Y y las escenas, el paisaje, por más que fuera un juego de PlayStation 1, se veía perfecto, de 10 puntos. Otro juego en inglés, como ya podemos ver que la mayoría de los juegos que se lanzaron en PlayStation 1 se jugaban en inglés. Así que nada, simplemente descárguenlo, jueguenlo. También, igual que Digimon World 3, se puede jugar en un celular, se puede jugar en la computadora, se puede jugar donde quieras. Y es un juego que vale la pena. Es un juego que le puedes meter horas y horas y horas y no te vas a aburrir. Y lo dejé para lo último, pero no porque sea lo último, sino porque es Castlevania. Así, como te lo digo, Castlevania. Castlevania se llama Symphony of Night, o la Sinfonía de la Noche, como quieras decirle. Este juego no te va a dar detalles. Este juego quiero que lo descargues, que te pongas un emulador y lo juegues. Jugalo, estilo juego indie. Jugalo 10 minutos, 15 minutos, lo que tengas de tiempo, y después escribime en los comentarios. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de PlayStation 1. Me quedaron juegos para atrás, ya lo sé. Espero que para el próximo video los pueda agregar.